Bienvenidos a Nuestra Salud. Hoy vamos a dialogar con la doctora Virginia Roland, médica neuróloga del Sanatorio Garcés, sobre distintos temas realmente interesantes: migraña, ACV, Alzheimer y Parkinson. ¿Me acompañan? Vamos. Doctora Virginia Roland, estamos en el Sanatorio Garcés, médica neuróloga. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Doctora, vamos a hablar sobre distintos temas. Realmente, algunos afectan a la mayoría de la gente, ¿no? Como es la migraña o el famoso dolor de cabeza. ¿Qué es la migraña? ¿Cómo se produce? ¿Y quiénes la padecen principalmente? Bueno, la migraña sí es el dolor de cabeza más frecuente en lo que es la consulta neurológica, en consultorio y también por guardia. Es un dolor que se presenta más o menos comprendido entre los 10 y los 50 años y que tiene mayor predisposición por el sexo femenino, ¿sí? Eso habla de un carácter hormonal. Y se relaciona mucho con factores también ambientales que son posteriores, son sobre los cuales también hay que actuar para el tratamiento, ¿sí? Hay, la forma de presentación que tiene la migraña es un dolor que por lo general se da en una mitad de la cabeza, que suele ser siempre la misma mitad, pero a veces puede cambiar de lado. Y también existe en menor frecuencia la presentación holocraniana, es decir, que tome toda la cabeza. Y es un dolor de una intensidad moderada severa y que tiene un carácter pulsátil por lo general y que se asocia a náuseas, vómitos, molestia a los sonidos, molestia a la luz y es un dolor de cabeza que se exacerba con los esfuerzos físicos. ¿Qué la produce comúnmente, digamos? ¿Qué es lo que más frecuentemente produce la migraña? Usted decía que la mujer es más propensa por la cuestión hormonal. Pero... Claro, y en sí tiene un carácter hereditario. Es muy frecuente en familias ver que se presente de generaciones o incluso en hermanos, ¿sí? Se asocia también, el que ya es paciente migrañoso, por ejemplo, los hábitos de vida, ¿sí? Por ejemplo, a la ingesta de alimentos. Está muy relacionado, por ejemplo, a la ingesta de alcohol, porque es vasodilatador y genera dolor, a las comidas que tienen muchos condimentos, salsas muy elaboradas, a los quesos condimentados, a la comida oriental, el sushi, los mariscos, a las comidas que tienen conservantes también, también estaría asociada al ayuno, ¿sí? O sea, no es recomendable pasar tantas horas sin la ingesta de algún tipo de infusión o incluso el líquido. Si uno está con poca ingesta de líquido, seguramente va a desencadenar el dolor en pacientes migrañosos. Y también está asociado al estrés. Aquellos que tienen migraña, por lo general en los momentos de mayor ansiedad, es donde presentan el dolor, o bien en los momentos de relajación, donde parecería la cefalea del fin de semana, la migraña del fin de semana. Y también al descanso, aquellos que descansan más de 8 horas o menos generarían dolor de cabeza. Un paciente con migraña debería tener un ritmo ordenado del sueño, ¿sí? Acostarse y levantarse siempre a la misma hora como para evitar esto. Y también está asociado a los viajes y a los cambios de usos horarios. ¿Cómo se diagnostica que una persona tiene migraña y no otra enfermedad que también puede dar dolor de cabeza? Sí, perdón que me preguntabas de la mujer, y en la mujer está muy relacionado al periodo menstrual, premenstrual, y duele más en el primer y segundo trimestre del embarazo. Y es por esta caída de estrógenos o lo que sucede hormonalmente en la mujer es lo que desencadena el dolor, ¿sí? ¿Y qué me habías preguntado? Con respecto al diagnóstico, cuando se dice que una persona tiene migraña y se descartan otras enfermedades
Sí, secundario, claro, porque la migraña en realidad es una cefalea primaria, o sea, no es secundario a. Empezar a sospecharlo, bueno, si tiene una presentación después de los 50 años, porque ahí uno puede pensar que la causa es secundaria. Otros sería, por ejemplo, una cefalea unilateral que se agrave con el esfuerzo físico y que no se explique como una migraña, porque en realidad el diagnóstico de la migraña es clínico, ¿sí? Es con todo esto que yo te comentaba, toda esa sintomatología, y en realidad tienen un examen neurológico normal. Si uno encuentra algún signo de alarma en ese relato de cómo es el dolor, ¿sí? Por ejemplo, que tenga un dolor crónico, pero que vaya cambiando de características a lo largo del tiempo, o que se presente de una manera súbita, aguda, explosiva, o que se presente con algún signo de focalidad, ¿sí? Que tenga debilidad de un brazo, de una pierna, que tenga convulsiones, que tenga fiebre, por ejemplo, también. Eso sí orienta más hacia una causa secundaria, que no es una migraña primaria, y bueno, entonces habría que hacer en ese caso sí una imagen del cerebro dentro de otros estudios, ¿cierto? Buscando la causa. ¿Y cuál es el tratamiento para la migraña? La migraña en sí, el ataque agudo, se trata con analgésicos, cualquier analgésico común, paracetamol, dipirona, aspirina, ibuprofeno, diclofenac o la asociación de ambos. Y también el Reliberan, porque el Reliberan, además de aliviar los vómitos, aumenta la absorción de los analgésicos. Ese sería el tratamiento de lo que es la migraña en una primera instancia. Si no, también están indicados los triptanes y la ergotamina, que es el Migral, por ejemplo, que es conocido. Lo que pasa es que eso genera mucho abuso de medicación y termina dando una cefalea por abuso. ¿Sí? Existe también la cefalea por abuso de medicación, que es la antes llamada la cefalea de rebote. O sea, toman medicación para el dolor y genera más dolor. Entonces eso es lo que se trata de evitar. Y después lo que nosotros vemos en consultorio es el paciente que ha venido porque el dolor es demasiado invalidante, o sea, le impide realizar sus actividades diarias, o que ha aumentado en frecuencia, se presenta mucho más frecuente que lo hacía anteriormente. El dolor de la migraña es un dolor que dura entre 4 y 72 horas, sin tratamiento, con un tratamiento que no sea efectivo. Entonces ahí sí se hace un tratamiento, o sea, cuando hay aumento de la intensidad o la frecuencia del dolor, es un tratamiento crónico que llamamos o diario, con una duración entre 2 a 3 meses, para tratar de desensibilizar esos receptores del dolor. ¿Y el estilo de vida, hay algún cambio que se le sugiere al paciente en su estilo de vida? A lo mejor, bueno, en algún momento está estresado por algún motivo y puede hacer algo para que justamente no le provoque la migraña, alimentación, etcétera, ejercicios. Sí, exactamente. Primero, si se pudiera evitar, bueno, por supuesto que sería lo ideal, evitar el estrés o evitar los alimentos relacionados, o evitar la poca hidratación, el adecuado descanso, o sea, evitar esos desajustes sería lo ideal. Si no pudieran evitarlo, lo que se recomienda es que apenas empiece la molestia o el inicio del dolor, ahí es donde deben tomar la medicación de rescate. Porque cuando uno la toma al inicio, lo más probable es que el dolor se pueda calmar, pero cuando ya el dolor lleva un tiempo, el dolor, como es de intensidad moderada a severa, seguramente están en una intensidad de ese tipo, y al tomarlo lo puede disminuir un poco, pero nunca lo va a disminuir a cero. Hola, somos Sanatorio Garcés y queremos contarte que, como siempre y desde hace casi 80 años, seguimos trabajando con mucho esfuerzo para poder brindarte la mejor atención. Trabajamos junto a un equipo de salud integrado por médicos, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, que todos los días se esfuerzan para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Contamos con el equipamiento adecuado para enfrentar y superar todos los desafíos que la salud nos impone.
consultorios externos para todas las especialidades, unidad de cuidados intensivos y guardia central atendiendo las 24 horas, porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y la confianza que depositaste en nosotros. Es nuestro compromiso seguir mejorando y creciendo a través del tiempo. Queremos estar ahí, con vos y con los que vendrán, para que sepan que cuando hablamos de Sanatorio Garcés, estamos hablando de salud. A Córdoba la construimos todos los días. En Belville, el vicegobernador Manuel Calvo recorrió las instalaciones de la fábrica de pelotas e indumentaria deportiva Dale Más, que se ha convertido en un emblema de la ciudad. Se trata de una firma familiar tradicionalmente dedicada a la producción de balones de fútbol, que actualmente también los produce para futsal, básquet y vóley, así como indumentaria deportiva. Una empresa señera que directa e indirectamente da trabajo a 300 personas, incluyendo programas del gobierno provincial como el Plan Primer Paso. Apoyamos el esfuerzo de las empresas en beneficio de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En la COP modernizamos la página del sistema de autogestión y pagos online. En una página amigable, ahora en COP Online, podés tener un mejor control de tu estado de cuenta, comprar energía prepaga, generar consultas y reclamos, gestionar cuentas de distintos domicilios, comparar la evolución de tus consumos, descargar facturas y comprobantes. Es fácil, ingresar desde la página de la COP, coplasvarillas.com, te registrás, agregás tus cuentas de servicios y ya podés realizar tus trámites. Si ya sos usuario de la aplicación COP Online, no necesitas registrarte. Ingresá con el email y contraseña que utilizás en la aplicación. Cooperativa de Energía Eléctrica y otros servicios públicos, Las Varillas Limitada. Continuando con otro tema también que es importante y bueno, uno dice ACV. ¿Qué es el ACV y por qué cuando lo nombran o que alguien cercano ha tenido un ACV realmente provoca miedo, ¿no? Sí, el ACV, bueno, son siglas, significa accidente cerebrovascular, aunque no es solo el cerebro el que puede tener esta afección, también lo puede tener el cerebelo y el tronco encefálico, o sea, todo el encéfalo puede tener la falta de llegada de sangre, ¿sí? Que puede ser por una oclusión de una arteria parcial o total o por su ruptura. Cuando es la oclusión va a ser un ACV isquémico y cuando es la ruptura es un ACV hemorrágico. En cuanto a cuál es más frecuente, es muchísimo más frecuente el ACV isquémico, un 80% al ACV hemorrágico. Y en cuanto a ¿por qué le da miedo? Bueno, porque es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de muerte en Argentina y en el mundo. O sea que el ACV es una enfermedad grave, si bien y discapacitante, si bien no significa que para todos sea igual, no quiere decir que todo paciente que tenga un ACV vaya a tener esta gravedad. Puede ser que tenga incluso secuelas leves o que tenga una pronta y buena recuperación. Pero ese paciente tiene riesgos de hacer otro ACV. O sea que nunca deja de ser un cuadro de gravedad. ¿Cuáles son los síntomas o cómo la gente puede advertir, digamos, de que tiene un ACV o puede llegar a tenerlo? Sí. Síntomas y también tratamiento en el caso, bueno, cuando ya la persona ha tenido el accidente cerebrovascular. Bueno, los síntomas que son similares para ambos tipos, tanto el isquémico como el hemorrágico, el cerebro tiene una circulación anterior que tiene los síntomas más conocidos, que son el trastorno del lenguaje para la expresión o la comprensión, los defectos de la visión, ¿sí? Que son campimétricos, o sea, son campos visuales afectados que no ve,
la parálisis facial, la debilidad de un brazo y o una pierna, o los trastornos sensitivos también aparecen como sensación de hormigueo o adormecimiento, siempre es del mismo lado del cuerpo, o es lo más frecuente. Y la circulación posterior del cerebro da síntomas que son más bien de confusión, incoordinación, visión doble, vértigo, mareo y visión doble, me parece, no sé si lo nombré, y lo que sí tienen ambos es que pueden tener dificultad en la articulación de la palabra. Es eso cuando hablan como con la lengua pesada, o es correcto y comprenden, pero lo hacen de una manera inadecuada. Bien, y el tratamiento, porque bueno, esto se da, digamos, de un momento a otro, o hay alguna cuestión previa que pueda dar algún síntoma o un signo de que la persona puede llegar a tener una ACV. Bueno, siempre suelen puede presentarse una cefalea, una cefalea se puede presentar previo, y la hipertensión. Cefalea e hipertensión suelen acompañar el cuadro, pero en realidad es un cuadro que es súbito y focal, o sea que en realidad uno seguramente no es que tiene que andar con miedo de que siempre que tenga dolor de cabeza y relaja, o sea, sí son signos de alarma, pero puede ser que no sea seguido de, ¿sí? Y bueno, y en realidad para prevenir también sería actuar sobre los factores de riesgo, que son las causas, tratar esas causas. Cuando uno tiene una ACV, la forma de reducir el riesgo de tener otra ACV es hacer prevención secundaria, que es administrando medicación que actúa sobre las arterias que están sanas, evitando que tengan las mismas consecuencias de las que generaron la ACV. Eso por un lado, y después el tratamiento no farmacológico sería actuar sobre los factores de riesgo, si se puede evitarlos y si ya los tienen, tratarlos. ¿Cuáles son los factores de riesgo justamente? ¿Y hay personas más propensas según la edad o alguna característica en particular a tener este episodio? Sí, más propensas, bueno, sí, el sexo masculino, y en cuanto a la edad, a partir de los 65 años hay mayor riesgo. Y después los factores de riesgo son enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la dislipemia, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, enfermedades del corazón como la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio, la fibrilación auricular. Esas son lo que es lo más frecuente de presentación de factores de riesgo, y sobre los cuales habría que o tratar de evitarlos, si se pudiera suspenderlos en el caso del tabaquismo, por ejemplo, el alcoholismo, o si se puede el sedentarismo. Hay algunos que mínimamente se pueden tratar de erradicar, pero el resto, si los presentan, tener un control. En este tipo de enfermedades, y lo que hablábamos recién, me parece que el común denominador es el estilo de vida, ¿no? En general, sí, se asocia en realidad a la mayoría de las enfermedades neurológicas. El estilo de vida termina siendo la primera etiología o la explicación del desarrollo de la mayoría de ellas. El corazón de la salud que late en una región. Todo un camino al lado tuyo. Una especialidad para cada necesidad. El paciente sabe que no es un número. Nosotros lo conocemos al paciente. Vienen en búsqueda de ayuda y nosotros intentamos brindársela. Más de 45 profesionales reunidos bajo una misma misión. Sanatorio Policlínico. Latiendo por el bienestar de nuestros pacientes. LB Insumos Médicos. Todo en ortopedia, rodilleras, muñequeras, andadores, bastones. Representantes de Fitonature.
productos electromédicos como nebulizadores, tensiómetros, oxímetros, alquiler de muletas, bastones, inmovilizadores de rodilla y botas. Realizamos plantillas a medida de cada paciente con kinesiólogo cada 15 días. Las plantillas tienen una duración de 5 años, con mantenimiento cada 6 meses. El primero es sin costo, ideal para deportistas, fácil de lavar, evita el olor y los hongos. Atención de lunes a viernes, 8:30 a 2:30 y de 16 a 19:30 horas. Estamos en Sargento Cabral 818 Las Varillas. También nos encontramos en Pozo del Molle y hacemos envíos a todo el país. En Instagram, LB Insumos Médicos. «30 años no son 360 meses, ni 10.950 días. Para nosotros, 30 años son más de 350 kilómetros conectados a través de 4 filiales. Son 4.580 socios y amigos. Son 87.300 anhelos concretados. 30 años es el kiosco de Dora y Rosy, el emprendimiento de David, los camiones de Adrián, el trabajo de este equipo. 30 años es el hogar de Jorge y su familia y también son las ilusiones de todos ellos. 30 años no son días, ni meses. 30 años es la garantía de que podemos ayudarte a alcanzar tus sueños. Mutual Unión, con el compromiso de siempre. A Córdoba la construimos todos los días. El gobierno de la provincia anunció el programa de inserción laboral para la industria metalúrgica, que brindará 500 nuevas oportunidades de empleo para cordobeses. El gobernador Juan Schiaretti presentó este programa cuyo objetivo es responder a la demanda de los talleres y formar operarios en los puestos de soldadura, tornería y operación de control numérico computarizado. Informate e inscribite en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Generar empleo cordobés sigue siendo uno de nuestros principales objetivos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Pasamos a otro también, otra patología que, bueno, es realmente muy interesante y muy importante, el Alzheimer. ¿A quién afecta el Alzheimer y cuáles son los síntomas que tiene esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es también dentro de la consulta en neurología, dentro de las dos más frecuentes, una de ellas se presenta con mayor frecuencia en edades mayores de 65 años. Es más frecuente que sea esporádica, si bien también tiene un carácter hereditario, pero es en su minoría y quizás sí en esa se espera un inicio más temprano de la enfermedad, pero aún así también existe la forma esporádica de presentación precoz entre los 40 y 50 años, entonces lo más frecuente es siempre que sea una presentación esporádica. Y en cuanto a... ¿qué era lo otro? Los síntomas, los síntomas. ¿Cómo se diagnostica? Porque, bueno, decías recién que también, bueno, puede pasar con una persona más joven de 65 años, que no es lo habitual, pero bueno, ¿cuáles son los síntomas? Porque por ahí, digamos, todos en algún momento nos olvidamos de algo y bueno, no tiene nada que ver con eso. Hay un diagnóstico mucho más amplio. Más amplio, sí. Comienza con errores puntuales de la memoria que luego se traducen en la pérdida de la capacidad de almacenar información nueva, ¿sí? De lo que es bien reciente en el día y recordar todo lo anterior. Esa es una de las cosas que siempre está, ¿sí? Porque es la afección de la memoria. Pero en realidad en el Alzheimer o en las demencias, el Alzheimer es la más frecuente de todas ellas, más del 70% son Alzheimer. Se afectan las funciones mentales superiores, que dentro de ellas la memoria, otras el lenguaje, también tienen dificultad para nominar objetos, otras son
las praxias, que en realidad la apraxia sería la incapacidad de realizar un acto motor sin tener las funciones motoras comprometidas, ¿sí? Como por ejemplo en el ACV las funciones motoras están comprometidas. Bueno, en un paciente que esté sin eso y no lo puede realizar, eso es una apraxia. Las nocias, que sería la agnosia, es la capacidad de reconocimiento de objetos a través de los sentidos, siendo que los sentidos estén intactos. Y después están las funciones ejecutivas, que es la realización de una tarea secuenciada, ordenada. Esas son las funciones mentales superiores y por lo general todas esas se evalúan con métodos simples: realizar el dibujo de un reloj, la copia de los pentágonos, hacerle nombrar objetos. Se le hace resta, se le hace la rememoración, que es a ver si recuerdan cosas que han sucedido en la consulta. Todo eso se evalúa en el consultorio con un minimental test y un test del reloj, y uno puede estar bastante aproximado ya a lo que es el diagnóstico con eso. Y el tratamiento, digamos, porque son enfermedades que cuando se diagnostican, digamos, van progresando, son progresivas. ¿Cómo es el tratamiento para una persona para que pueda vivir más años y bueno, que la pueda sobrellevar a la enfermedad lo mejor posible? Bueno, en cuanto al tratamiento, de las drogas que existen son para detener un poco el avance y la progresión de la enfermedad y para mejorar un poco los síntomas. Después, otra forma de tratamiento es la estimulación cognitiva, ya es ir a estimular la mente mediante juegos de ingenio, crucigramas, rompecabezas, sopa de letras, laberintos. Todo ese tipo es de la estimulación cognitiva. Y eso trataría en parte de contribuir al tratamiento. Y después lo que siempre se sigue recomendando, que es a partir de los estilos de vida, en realidad uno ahí estaría hablando de prevención, pero no estaría de más aplicarlo en la enfermedad también. Y eso es, por ejemplo, el ejercicio físico libera factores neuroprotectores que previenen del deterioro cognitivo. O sea, no estaría de más quizás hacer en alguien enfermo. Eso se considera que es 2 horas y media en total semanales, o sea, no es tanto lo que debería hacer para que ya sea efectivo para prevenir. Después hay algunas enfermedades que producen daño de la microvasculatura, que siempre volvemos al estilo de vida, es la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la dislipemia, o sea que siempre se trata de evitar la obesidad, por ejemplo, y también, por supuesto, control de las enfermedades anteriormente nombradas, manteniendo un peso adecuado y una alimentación también saludable. Y lo que otra de las cosas que también se aconseja es la vida social. En realidad la interacción favorece a prevenir el deterioro cognitivo. Por eso es que en la pandemia se ha incrementado tanto la consulta por el aislamiento. Es un momento en donde la enfermedad se ha manifestado más, o los síntomas quizás, o la presentación más temprana. En el Alzheimer la persona llega a un momento en que no reconoce ni a sus propios familiares. ¿Esto sucede o no llega a suceder? Sí, la evolución natural de la enfermedad llega hasta ese lugar. El tema es que uno nunca sabe en cuántos años va a evolucionar, entonces a lo mejor el paciente ya añoso nunca llega a esos estadios finales y finaliza su vida todavía con reconocimiento. Pero bueno, lo que sucede es que en eso de que recuerdan lo anterior, recuerdan mucho al familiar en otra época, entonces le cuesta, saben de que hablan a lo mejor con un familiar, pero recuerdan la cara de lo que era antes, no el presente. Bueno, y la otra enfermedad también, el Parkinson, ¿no? ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cómo se diagnostica? ¿Quiénes padecen esta enfermedad y a qué edades afecta? Y bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa que se presenta más o menos alrededor de unos 55 años, que en cuanto a lo que sería etiología no se sabe bien, no es muy conocida. Sí existe un factor hereditario, pero tampoco es lo más frecuente. También está asociado a presentaciones más tempranas y quizás de peor pronóstico. Y en cuanto a exposición o factores ambientales, más que todo la exposición a pesticidas, herbicidas, al arsénico, eso es algo de que se ha descrito como causa, como
pero no necesariamente a los pacientes con Parkinson han tenido este antecedente. ¿Y cómo se diagnostica? También este diagnóstico es puramente clínico, siempre vienen por algún síntoma, el temblor en reposo, la bradicinesia, que son los movimientos lentos, la rigidez y la alteración de los reflejos posturales. Esos son los 4 síntomas del Parkinson que para ser diagnóstico debe presentar 2 de 4. Con respuesta a la levodopa, que es la medicación que se usa para diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y que se excluyen otras causas de parkinsonismo, como pueden ser los parkinsonismos que dan algunos fármacos, que son antipsicóticos, por ejemplo, y que, bueno, se descarten alguna sintomatología que no es compatible con la enfermedad de Parkinson, como son síntomas a lo mejor cerebelosos o piramidales que no se esperan encontrar en la enfermedad. En el caso del Parkinson, ¿cómo va avanzando la enfermedad cuando se diagnostica? Porque, bueno, decía que es degenerativa, ¿no? ¿Cómo es el avance de la enfermedad y cómo se va tratando al paciente para que también tenga una calidad de vida mejor? Bueno, sí, lo que sucede es que la medicación que se suele dar en algún momento ya empieza a generar síntomas indeseados y ya no hay tanta respuesta. Entonces, durante muchos años el paciente está estable, digamos, en cuanto a la evolución del tratamiento, o sea, hay mejoría de esos síntomas de los cuales presenta, pero cuando llega un momento en donde quizás el temblor o más que todo lo que suele, no tanto el temblor, lo que suele molestar más son los movimientos lentos. Eso, lo que se puede aportar es la rehabilitación. Y después para todo lo que son los síntomas no motores del Parkinson, tratamientos puntuales hacia eso, para tener una mejor calidad de vida, como son los trastornos del sueño, la depresión, la constipación, incontinencia urinaria, la hipersalivación, o el deterioro cognitivo también asociado a la enfermedad. Todo eso, si uno lo va tratando, también mejora la calidad, porque son presentaciones que se van a ir dando. Eso habla de la degeneración. En general, la gente de qué edad se observa con Alzheimer y Parkinson, ¿son enfermedades de personas, son de adultos mayores o claro, hay también gente joven que lo puede tener? Bueno, en cuanto a la enfermedad de Parkinson, alrededor de los 55 años es el debut de la enfermedad. Si son presentaciones anteriores, sí, puede estar relacionado a un carácter hereditario y hablaríamos de una presentación cerca de los 40 años. Sí está asociado a la edad igualmente, porque a partir de ahí empieza a correr más riesgo de presentar todas estas enfermedades que son mayormente esporádicas, al igual que el Alzheimer, que bueno, lo único que tiene es que presentar lo anterior no siempre habla de herencia, sino de un Alzheimer de presentación precoz, que sí puede ser entre los 40 y 50 años. Si no, se espera a partir de los 65 años, va duplicándose cada 5 años las posibilidades de padecer la enfermedad. Bien, doctora Virginia Roland, muchísimas gracias, muy amable y muy interesante la conversación. Bueno, gracias por la oportunidad.